Bueno, este es como un seminario que he hecho yo, que es de mi autoría, y se llama 10 consejos para iniciar un proyecto de investigación, a raíz de las asesorías que yo he tenido en cuanto a los informes de práctica, en cuanto a las monografías, en cuanto a las tesis. Pues como que esa reunión no, sino esa información, yo la reuní y yo tengo un seminario o una conferencia que se llama 10 consejos para iniciar un proyecto de investigación, ¿sí? Que es para que ustedes lo tengan en cuenta, lo tomen ahorita a la hora de que vayan a iniciar a sentarse pues a realizar su trabajo de tesis, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Que muchas veces nos preguntamos nosotros cómo iniciar un proyecto de investigación y digamos que no sabemos por dónde es que podemos iniciar nuestro proyecto de investigación. Que es importante saber qué es investigar, ¿cierto? Todos tenemos una definición diferente de investigar, pero investigar tiene una definición muy concreta y muy sencilla que es generar un conocimiento nuevo. El objetivo principal de toda investigación es generar un conocimiento nuevo para el investigador y para la comunidad científica. Eso lo dice Hurtado de Barrera. Hurtado de Barrera tiene unos libros y unas conferencias muy buenas que ustedes pueden encontrar, donde ella habla muchísimo de la metodología de la investigación, que también encuentran ustedes ya como material de apoyo. Bueno, ¿y qué es lo primero que yo les recomiendo o que yo les aconsejo? Primero que todo, pues que ustedes escojan el tema, ¿sí? Que ustedes miren cuál es el tema que más les gusta, sobre qué tema ustedes han leído en los últimos años, ¿sí? Que ustedes hagan una lista. Ustedes hagan una lista de temas, porque a veces uno ni siquiera se da cuenta y resulta que siempre uno va y busca leer acerca de un tema y no nos hemos dado cuenta que nos llama muchísimo la atención. Entonces, de pronto, mirar sobre qué tema ustedes leen en los últimos años, cuál es el tema que más ustedes dominen, ¿sí? Aparte de que les guste, pues también ustedes los dominen, ¿sí? Son muchos temas, pueden elaborar una lista, una lista sencilla, donde ustedes, bueno, escriban todos los temas que tengan y al final, pues escogen solamente uno, ¿sí? Siempre, siempre, por favor, escojan un tema con el que ustedes se sientan cómodos, que los apasione y que para ustedes sea un tema sencillo. Muchas veces, ay, cerremos el micrófono, porfa. Miramos. Ah, ya. Sí, a veces resulta que para unas personas un tema puede resultar muy complicado. Yo les aconsejo que para ustedes, que ustedes más bien escojan un tema con el que ustedes digan, bueno, no, este tema a mí me parece que es como sencillo, yo lo domino, yo tengo información, entonces vámonos a inclinar por el siguiente tema de investigación. Ese es el primer consejo. Como segundo, pues es identificar el problema, ¿cierto? Porque de todas formas, tema es diferente a problema. ¿Qué importancia tiene el tema a nivel mundial y a nivel nacional? O sea, ustedes tienen que buscar si de verdad eso tiene relevancia, si de verdad que hayan trabajado, ¿no? Sobre esa problemática, no mirar que no consigan de pronto mucha información sobre ella. La problemática encontrada tienen que ir y buscar elementos como datos, situaciones, estadísticas, siempre, siempre, por favor, a nivel mundial y a nivel nacional. ¿Sí? Recordemos que de todas formas los problemas, por ejemplo, en educación, no es que existan solamente acá en Colombia, existen en todo lado. Entonces, por favor, siempre busquen información mundial e información nacional. Descripción de la problemática, dónde se observa, si ustedes lo hacen, la encontraron en la institución educativa, en su lugar de trabajo, en su municipio, hechos anteriores que guardan relación con el problema, ¿sí? Como cuándo ocurre, dónde, cómo, con quiénes, ¿sí? ¿Qué les aconsejo? Que por favor, identifiquen un problema en su institución educativa, ¿sí? Esto es muy importante, sobre todo en la parte en la que ustedes tienen que ir a recoger datos. Porque si yo trabajo en X colegio y resulta que yo voy a elaborar mi tesis, pero en otro colegio que queda en otro municipio, que queda en otra ciudad, que queda a 2 horas de donde yo vivo, pues se les va a dificultar mucho más.
¿sí? De pronto donde yo trabajo ya me conocen, ya me dan permiso de aplicar una encuesta, ya me dan permiso de hacer una entrevista, pero si ustedes van y trabajan en otro colegio o en otra institución o en otra empresa, como lo quieran llamar, pues va a ser mucho más difícil el tema de recoger información y el tema de los permisos y el tema de aplicar instrumentos de recolección de información, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, que trabajen en el mismo sitio donde ustedes actualmente estén laborando. Que ubiquen la línea de investigación, ¿sí? Una línea de investigación es un aporte a una disciplina según el tema y desarrollo de otros proyectos. ¿Eso qué quiere decir? Que sobre el trabajo, sobre el proyecto, sobre el tema, sobre la problemática que yo voy a trabajar, pues muy seguramente que no soy la primera persona o la única persona que quiera trabajar sobre ese tema. Entonces, pues la investigación es una línea, ¿verdad? Es una línea continua. Mi investigación va a aportar un conocimiento nuevo a un tema, ¿sí? Pero les repito, no es la única. Entonces, lo que se busca con las líneas de investigación es que nosotros en nuestro trabajo, pues aportemos, le aportemos a las disciplinas que tiene nuestra universidad o nuestro colegio, bueno, porque las líneas de investigación existen en todas las universidades, existen en todos los colegios, entonces eso es lo que vamos a hacer. Las líneas de investigación responden a una realidad del entorno, al impacto en la sociedad, ¿sí? A la orientación en la actividad investigativa. Por eso es tan importante escoger bien la línea de investigación, porque yo no puedo estar estudiando educación y entonces la línea de investigación a la que yo voy a ayudar es a la salud, por ejemplo, o a la medicina, ¿sí? No, entonces tenemos que saber ubicar nuestra línea de investigación. Las líneas de investigación, pues puede que haya mucha transversalidad en ella, pero en realidad lo que se busca es que aporte a la misión institucional de cada una de las entidades o de los colegios o las universidades donde las personas vayan a presentar y a sustentar esas líneas de investigación, ese proyecto de investigación, disculpen. Cuarto, definir la población de estudio, ¿sí? Es muy, muy importante que ustedes ubiquen su población de estudio, también que sea muy cercana, que ustedes tengan acceso muy fácil a ella, ¿sí? Que como les decía, pues no tengan que estar pidiendo de pronto permiso para aplicar, pues permiso sí tenemos que pedir, ¿no? De todas formas, recordemos que hablamos de la bioética, de la investigación, tenemos que tener ahora consentimiento para poder aplicar una encuesta, para poder realizar una entrevista. Entonces, lo más importante es que ustedes tengan acceso, un acceso muy fácil a esa población, ¿sí? Definir la población es seleccionar el conjunto de unidades de estudio, identificarla y ubicarla, delimitarla, ¿sí? Saber dónde se encuentra. Es importante ubicar el espacio temporal y el espacio geográfico. Entonces, de una vez debemos ir definiendo y decir, bueno, yo voy a trabajar con una población de estudiantes, pero esa población yo no es de este año, por ejemplo, es del año pasado. La encuentro en Medellín, la encuentro en Sogamoso, la encuentro, o sea, una población que ustedes, a la cual ustedes tengan acceso, pero ese es la parte macro, ¿no? La población es lo macro. Ya la muestra de estudio, pues es lo micro, ¿sí? Entonces, la muestra de estudio, digamos que es solamente una parte de esa población que va a ser estudiado, ¿sí? Pero los resultados de nuestro trabajo, pues lo ideal y desde que sea posible es que yo pueda de pronto aplicar lo que encontré, si voy a hacer un plan de mejoramiento, si voy a hacer alguna propuesta, pues yo se la pueda aplicar a toda la población de estudio, no solamente a la muestra. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que mi población puede ser, digamos que los docentes de un colegio, los docentes del SENA, como decía la profe, pero yo no voy el SENA tiene 20 docentes, pero yo voy a trabajar solo con 10, ¿sí? Entonces, esa es como la parte, ojalá y lo ideal en un proyecto de investigación es que pudiéramos trabajar con la población completa, ¿sí? Si son 20 docentes, trabajáramos con los 20 docentes, pero si no, pues podemos tomar una muestra de estudio y luego poder aplicar todo lo que encontramos a la población completa.
Quinto, van a seleccionar las variables, ¿sí? ¿Qué es eso de las variables? Una variable es toda aquella característica que puede ser medida y observable en las unidades de estudio, ¿sí? Entonces, en el caso de los proyectos de investigación, se habla de variables analíticas. Acá ustedes van a encontrar que les van a pedir, por lo general, en las tesis nos piden que realicemos un cuadro de operacionalización de variables, ¿sí? Ese cuadro nos va a servir y va a ser muy importante para nosotros poder realizar nuestro marco teórico. ¿Sí? El marco teórico, recordemos que está compuesto por antecedentes investigativos, está compuesto por estadística, compuesto por conceptos, está compuesto por historia. Entonces, es importante que de esas variables, o sea, de esas variables, ustedes puedan llegar a elaborar un muy buen marco teórico. Existen varios tipos de variables estadísticas. Hay unas que son las variables cualitativas o categóricas. ¿Sí? Esas variables nos indican cualidades que no pueden ser medidas con números y se dividen en dos, que es la variable cualitativa nominal y la variable cualitativa ordinal. ¿Sí? En la nominal, pues esta no admite un criterio de orden, presenta modalidades no numéricas, como por ejemplo el sexo, ¿sí? Que las dos modalidades o las dos opciones que tenemos para escoger es masculino o femenino. En cambio, en la cualitativa ordinal, pues también presenta modalidades que no son numéricas, pero en esta sí ya existen un orden o como ellos llaman un rango. Por ejemplo, las medallas de una prueba o las categorías en una prueba. Puede ser oro, plata y bronce. ¿Sí? Entonces, esa es como la diferencia entre una cualitativa nominal y una cualitativa ordinal. Pero también existen variables cuantitativas. Sí, y recordemos que en cuanto a la parte cuantitativa, pues eso siempre nos va a llevar a los números, ¿sí? Son aquellas que siempre se van a expresar mediante un número. Y además nosotros podemos realizar operaciones aritméticas con ellas. Esas variables también se dividen en dos, que es una variable discreta y una variable continua. Las variables discretas, pues lo toman de un número entero entre dos valores cualquiera, como por ejemplo la talla de zapatos, yo calzo 35, 36 o 37, aunque bueno, de pronto ya encontramos marcas que nos traen números intermedios, pero la variable continua, ¿sí? Puede tomar un número infinito, o sea, es aquellos números que se tienen en cuenta los decimales. Por ejemplo, el peso de una persona. ¿Sí? Pesa 55.4, 60.5, eso ya es una variable continua. Van a redactar el título, ¿sí? Que es otra parte muy importante. El título del proyecto de investigación está compuesto por 5 elementos, ¿sí? Comenzando por el propósito del estudio, las variables, las unidades, la delimitación espacial y temporal. Pueda que no aparezcan aquí todas las variables, ¿sí? Pero sí aparece de pronto la principal, de la cual se desprenden otras variables. Solamente las variables analíticas, es decir, todavía no, en el título no van aquellas que tienen un análisis estadístico. Pero es importante que nosotros miremos, cuando redacten ese título, ustedes observen que el título sí está cumpliendo con las 5 condiciones que yo les acabo aquí de leer, o los 5 elementos que yo les acabo aquí de leer, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo sencillo. Dice, factores de la deserción escolar en los estudiantes del grado quinto de primaria del Colegio Rafael Reyes de la ciudad de Duitama, Boyacá, durante el año 2015. Entonces, si ustedes miran, el propósito del estudio, ¿cuál es? Pues bueno, aquí antes ir a un identificar, describir, bueno, no sabemos, pero ya sabemos que vamos a encontrarnos en este trabajo los factores de la deserción escolar, ¿cierto? Aquí por eso me devuelvo un poquito el propósito del estudio. Las variables. Aquí dice deserción escolar. Deserción escolar es una variable, pero de allí se desprenden muchísimas variables. Puede ser económico, puede ser social, puede ser, o sea, pueden haber muchas causas que lleven a los estudiantes a la deserción escolar y esto es lo que nosotros vamos a investigar en este ejemplo que tenemos acá. ¿Sí? La deserción escolar, pero acuérdense que de la deserción escolar pueden salir muchísimas más variables, pero estamos hablando de la variable analítica que la tenemos acá. En los estudiantes de grado quinto,
Entonces, las unidades de estudio, ¿quiénes son? Pues los estudiantes de grado quinto, ¿verdad? Ellas son nuestras unidades de estudio. Nos dicen la delimitación espacial y temporal. La delimitación espacial, ¿cuál es? Pues me están diciendo que el Colegio Rafael Reyes queda en Duitama, Boyacá. Entonces yo ya sé en dónde queda el colegio. De pronto, pues a ustedes no les suene, porque si no son por acá de Boyacá, pues no identifican. Pero miren lo importante que es que cuando un jurado lea, ¿sí? O sea, no lo pongamos a adivinar, a ver qué era, en qué consistía nuestro trabajo. O sea, un proyecto de investigación no es como elaborar un libro que muchas veces con una sola palabra escribe la gente un libro y ese es el título, ¿sí? No, un proyecto de investigación es importante que cuando un jurado lo lea, ya con el solo título, diga, ah, bueno, esta gente está aquí hablándome de lo que pasó, de por qué desertaron los estudiantes de quinto de primaria en el año 2015, ¿sí? Ni siquiera ahorita en el 2022, yo ya en el espacio me ubiqué y digo, bueno, ya me traslado al año 2015, sé que están en Duitama, Boyacá, sé que fueron los de quinto, no los de 11, sé que me van a hablar de la deserción escolar, o sea, el título debe encerrar los factores más importantes que tiene un proyecto de investigación. Identificar y describir los objetivos, ¿sí? Una clave que tenemos y que de verdad es muy importante en investigación, ¿cuál es? El título de mi proyecto, el objetivo general y la pregunta problema son las mismas, ¿sí? Deben ser las mismas. ¿Qué cambia? Que un título, pues es un enunciado, ¿cierto? Un objetivo al inicio debe llevar un verbo y además nos debe, el verbo que nosotros escribamos en el objetivo general es el que va a indicar cuál es el tipo de investigación que yo voy a aplicar. Y la pregunta problema, pues es un gran cuestionario, ¿no? Es una pregunta, como él mismo lo dice, pero la redacción de esas tres partes deben ser iguales, o sea, lo que cambia es muy poco. La pregunta problema, lo único es que la vamos a volver una pregunta, pero mi título, mi objetivo y mi pregunta problema deben ser iguales para que el trabajo tenga coherencia, ¿sí? Todos los trabajos de investigación llevan un solo objetivo general, ¿sí? Porque a veces resulta que escribimos objetivo general 1, objetivo general 2, no, 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 no. En un proyecto de investigación solamente buscamos cumplir con un objetivo general. ¿Sí? El resto son objetivos específicos. De pronto se recomienda que mínimo sean 3, máximo sean 5, ¿sí? Para que tampoco pues tengamos una cantidad de objetivos específicos que no podamos cumplir. Y los objetivos específicos pues son entre actos que llamamos en investigación que se deben realizar para que podamos cumplir con nuestro objetivo general, ¿sí? O sea que la función que tienen los objetivos específicos no es otra que poder lograr nosotros nuestro objetivo principal o general, ¿sí? Los objetivos en investigación que tienen ciertas características, tienen ciertas cualidades. Es el para qué se refiere a los objetivos y a los propósitos de la investigación. ¿Sí? Tiene relación con las metas, tiene relación con los logros que nosotros queremos, los propósitos de nuestro trabajo. Tienen la formulación del objetivo siempre debe comenzar con un verbo en infinitivo. ¿Sí? Es importante seleccionar verbos que indiquen logros relacionados con generación de conocimientos y no de actividades. Mire, ojo con eso, que eso es súper importante y en esto fallamos mucho. Es muy, muy diferente decir, establecer cuántas personas suben a la loma los martes o entre semana o los fines de semana, ¿sí? A decir, identificar las causas por las cuales las personas van a la loma los fines de semana, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta y yo digo establecer cuántas personas suben, pues yo lo que voy a hacer es una acción, una actividad. Voy a ir y de pronto me hago a la orilla de la loma y entonces anoto en un cuaderno y cuento, no, subieron 100, subieron 200, subieron 50. Eso es una actividad, pero a mí eso no me está generando un conocimiento nuevo, ¿sí? Diferente a que si yo digo, yo voy a ir y voy a preguntarle a las personas y voy a hablar con ellas y voy a identificar por qué las personas van a la loma. Algunos irán porque les gusta, otros irán porque tienen sobrepeso, otros irán porque están, bueno, sí, pero eso sí genera un conocimiento nuevo. Entonces, eso es un dato clave
para que una persona redacte objetivos de investigación. Es como cuando siempre tenemos la costumbre de elaborar el marco teórico de la tesis, elaborar el marco teórico del trabajo de investigación. Eso no es un objetivo de investigación, ¿sí? Eso es una actividad y además la tiene que hacer. No es si quiere y no es que usted haya cumplido con eso de objetivo de elaborar el marco teórico o de realizar las conclusiones. No, eso hace parte de la obligación de la investigación. Eso está en el esquema ya establecido. Entonces, eso es una actividad. Eso no es un objetivo. Un objetivo, les repito, es importante que ustedes lo seleccionen porque generan conocimiento, porque generan un conocimiento, no porque es una actividad. Si miramos ahorita nomás en el título que estamos, que escribimos, donde dice, donde hablamos de la deserción escolar. Entonces, no podemos decir, bueno, identificar cuántos estudiantes desertaron del colegio en el 2015. No, porque yo puedo ir y coger un libro, mirar en las matrículas y decir, bueno, en el 2015, en enero, se matricularon 20 niños en quinto y en noviembre se graduaron o pasaron el año o se retiraron del colegio 5, ¿sí? Eso es una actividad y eso está en un libro. Yo voy, lo miro, lo busco y yo le digo, mire, tantos niños se desertaron. No, lo que vamos a buscar es las razones, los factores que llevaron a que los niños deserten del colegio. Entonces, como para que nos quede claro la diferencia entre un objetivo que genera conocimiento y una actividad. Un objetivo general de investigación debe involucrar un solo logro general. El objetivo general es el que determina el tipo de estudio, ¿sí? Lo mismo pasa con los objetivos específicos, o sea, no podemos escribir, o está mal escrito, porque sí lo podemos hacer, pero está mal escribir, conocer y analizar los factores de deserción escolar. Proponer y evaluar, o sea, a veces escribimos hasta 3 objetivos en uno solo. ¿Sí? Evaluar y analizar las causas por las cuales, no, o sea, todos los verbos va a llevar un solo objetivo, porque vamos a alcanzar objetivo por objetivo, o sea, en el objetivo general y en el objetivo específico no podemos redactarlo, no debemos, porque nos queda mal redactado, incluir 2 verbos, porque tendríamos 2 objetivos en uno solo. ¿Sí? Los objetivos representan logros, no actividades, y los logros se expresan en los resultados. Entonces, ¿qué es importante también? Que los objetivos específicos van de la mano, mejor dicho, deben llevar a las conclusiones, ¿sí? Si yo tengo 4 objetivos específicos, al final yo debo tener 4 conclusiones, ¿sí? Más el objetivo general. O sea, los objetivos, cuando yo cumplo con los objetivos, cuando yo aplico mis encuestas, cuando yo ya tengo resultados, las conclusiones nacen de los objetivos. O sea, esa es la respuesta de los objetivos que ustedes tuvieron investigación. O sea, ¿dónde eso lo plasman o dónde eso ustedes lo expresan? En las conclusiones. Por cada objetivo, ustedes deben tener una conclusión. ¿Sí? Las conclusiones tampoco deben ser, como les indico hace un ratico, se buscó información, se recolectó información, se aplicó tal cosa. No, o sea, ustedes los objetivos específicos, las conclusiones las van a redactar en función a los objetivos específicos, ¿sí? Digamos que si tenemos 4 objetivos específicos, por cada objetivo específico pueden haber 1, 2 conclusiones, ¿sí? Pero las conclusiones de una tesis o de un trabajo de investigación siempre van a ser basados en el alcance de los logros de los objetivos específicos. Van a sugerir una hipótesis, ¿sí? Pero ojo, es importante que ustedes sepan que no todos los proyectos de investigación o las tesis llevan hipótesis, ¿sí? A veces, y suele pasar que nos encontramos todavía jurados donde uno llega a sustentar una tesis, donde uno llega a hablar de una tesis y entonces si usted no tiene hipótesis, su trabajo está mal, su trabajo carece de valor o su trabajo no está bien elaborado, ¿sí? Que un trabajo no lleve hipótesis no lo hace de baja calidad y por lo general, los trabajos en educación no llevan hipótesis, ¿sí? O sea, las hipótesis se usan más que todo para demostrar una teoría,
Y nosotros en educación es muy raro que demostremos teoría. O sea, en realidad las hipótesis las llevan más los trabajos que son de tipos experimental, ¿sí? Que ellos van de verdad a demostrar que desarrollaron tal, como el tema de las vacunas, como más donde se necesita realizar experimentos. Pero en el tema de la educación, por ejemplo, nosotros sí realizamos pregunta-problema, pero no realizamos hipótesis, ¿sí? Una hipótesis es una proposición, o sea, un enunciado viable de estar calificado entre falso o verdadero y verdad o mentira, ¿sí? Consta de dos partes desde el punto de vista de la lingüística. La primera se llama razón, que es la que sostiene la afirmación. La segunda, interpretación. Esta es la información que se debe mostrar, o sea, la hipótesis misma. Pero, ¿qué es importante aquí? Les repito, o sea, que no pasa nada si mi trabajo no lleva una hipótesis, porque a veces solamente porque el jurado nos diga que cuál es la hipótesis, entonces escribimos algo que al final ni siquiera terminamos demostrando. Entonces, mi trabajo no baja de calidad, no es malo, no pasa nada si mi trabajo no lleva una hipótesis. ¿Sí? Y les repito, en el ámbito de la educación, por lo general, los trabajos no llevan hipótesis. Organizar el marco teórico, que tiene dos grandes partes importantes, ¿sí? Los antecedentes de la investigación, la historia, los antecedentes investigativos, las bases teóricas y las bases legales. Siempre que a nosotros nos hablen de antecedentes investigativos, es cuando nosotros buscamos otras tesis, ¿verdad? Buscamos otros trabajos cuando ya tenemos definido sobre lo que nosotros queremos trabajar, pues ahí vamos y miramos, venga, en otros países que han investigado o qué trabajos han elaborado que me puedan aportar a mí, a mi tesis, a mi proyecto de investigación. Y lleva un marco conceptual, ¿sí? Que es la agrupación de todos los conceptos que necesitamos para dar soporte a nuestro proyecto de investigación. Ojo que aquí es bien importante tener en cuenta que en un nivel de maestría, por ejemplo, acá es donde nosotros empezamos a mirar las diferencias entre un trabajo de investigación de pregrado con uno ya de posgrado. ¿Por qué? Porque en un trabajo de pregrado yo simplemente copio, ¿verdad? Copio y pego la información y me baso en otros autores y pues lo que los otros dijeron está bien y ya. En el nivel de maestría, yo también tomo información de otros, ¿cierto? Yo también me apoyo en otros, pero ya como magister, yo debo demostrar una postura frente a lo que los autores estén diciendo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con o en desacuerdo con, ¿sí? O sea, ya como magister ustedes deben decir, bueno, yo leí tal cosa, pero la verdad yo no estoy de acuerdo con ello. Entonces, ahí en el marco teórico es donde ustedes ya empiezan a mostrar una postura frente a lo que los otros dicen. Y en un nivel, por ejemplo, de doctorado, ya en realidad cada quien da una teoría. O sea, yo leí esta teoría, yo estoy de acuerdo con esta teoría, pero la mía es esta y esta, porque en mi trabajo o durante todo el proceso del desarrollo de la investigación, pues ustedes encontraron que pueden dar su propio punto de vista y que aparte de eso, ustedes también pueden tener una teoría propia sobre el tema que ustedes investigaron. ¿Sí? Entonces, esos son básicamente la diferencia entre esas tesis. En pregrado no hablamos de pronto todavía de modelos epistémicos, ¿sí? En pregrado hablamos solamente de tipos de investigación, lo mismo que en el colegio, pero ya en maestría y en doctorado, pues debemos ubicar nuestra tesis frente a un modelo epistémico, escogerlo y saber en qué consisten los modelos epistémicos. Y por último, pues ahí sí ya sentarnos a recolectar la información, ¿sí? Pero es que estas 9 partes o estos nuevos consejos de los que acabamos de hablar, que son como, digamos que los más sencillos, por decirlo de alguna manera, pues en realidad van a definir el resto de mi investigación, ¿sí? O sea, si yo tengo
el título de la investigación, la pregunta problema y los objetivos bien elaborados, de ahí para adelante ya va a ser mucho más sencillo, porque pues ya ustedes, bueno, de acuerdo a sus objetivos, dicen, bueno, yo tengo tales objetivos, voy a necesitar unas encuestas, voy a necesitar unas entrevistas, voy a necesitar tantos profesores, voy a necesitar tantos estudiantes, pero mi objetivo es este. O sea, lo importante para que puedan ustedes iniciar a elaborar su anteproyecto, en realidad es como tener los puntos, los primeros puntos de su trabajo de investigación. Ya de ahí para adelante, pues tendríamos que entrar a mirar qué instrumentos de evaluación necesita, cuál va a ser el método que yo voy a seleccionar, cuál va a ser mi tipo de investigación, ya ustedes aplican sus instrumentos, ya recolectan los datos, ya analizan los datos, hacen las conclusiones, o sea, el resto de parte que lleva el trabajo. Pero por ahora, para que ustedes puedan iniciar su proyecto de investigación, pues yo les invito y les doy esta información que de verdad, como les decía al inicio, pues es lo que en el transcurso de este tiempo yo me he dado cuenta que las personas como base así para poder iniciar con un proyecto de investigación y no sentirse de pronto uno como tan perdido, pues en realidad pasar por estos 10 pasos que podemos incluso en una hoja sentarnos y escribir, bueno, escoger los temas, entonces voy a hacer mi listica aquí de temas, ya teniendo mi tema, entonces voy a mirar allá cuál es el problema que yo he identificado donde trabajo, voy a seleccionar las personas lo más cercanas posibles, voy a mirar, voy a empezar a redactar mi título, mis objetivos y pues de ahí para adelante ya viene el resto del proceso del cual les estoy de pronto orientando acá y que se va a ir orientando ya cada quien con su tutor o cada quien con la persona que vaya a trabajar. Pero lo más básico y lo que más necesitamos saber por el momento es cómo nosotros podemos iniciar este proyecto y tener buenas bases para que nos aprueben la idea de proyecto que nosotros tenemos.